Hola hermanos, Números capítulo 18. Vamos a ver hoy algunas cosas que tienen que ver con la entrega a Dios, el ofrendar nuestras vidas y dar todo lo de mejor al sumo sacerdote que es intercesor entre nosotros y Dios. Eso es alguno de los principios que nos enseña este pasaje. Fíjense cómo dicen los primeros 5 versículos. Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaráis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y tus hermanos también, la tribu de Leví y la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo, y te servirán, y tú y tus hijos serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Guardarán lo que tus órdenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Si recordamos, hermanos, los capítulos anteriores de Números 18 había mucha rebeldía en cuanto al liderazgo, y Dios ya había mostrado su ira, su poder, al tragar la tierra vivos a Coré y a todos los que siguieron a él con su rebelión. Y no solamente a ellos, sino también a los israelitas. Después de ese incidente en este capítulo anterior, pues vemos que siguen rebeldes y Dios les castiga con una plaga. Dios también les hace ver que solamente los sacerdotes son los que pueden ser los mediadores. Entonces vamos a verificar, recalcar nuevamente eso. El sumo sacerdote se encargaban de llevar el pecado del santuario, Aarón junto con sus hijos, el pecado de todo el pueblo. Entonces, ¿cuál era ese propósito? De que no murieran. Ellos no podían ir directamente a la presencia de Dios, cualquier israelita, incluso los levitas, sino solamente los sacerdotes. Y todo era porque Dios, veíamos también la vez pasada, que quería evitar que volviera a ocurrir ese tipo de castigos. Él, él más que nadie está interesado en no manifestar su ira, sino más bien su gracia y su misericordia. Entonces, todo esto nos va a ir enseñando en el futuro, cuando llega Cristo, que es la misma dinámica. Debemos de confiar en ese mediador. Primera de Timoteo 2:5 se nos dice eso, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Para que nosotros evitemos la ira del Padre a estar en su presencia, pues debemos de acercarnos no de manera orgullosa, sino más bien humilde, y confiar en ese mediador que es Cristo Jesús. Aquí también se nos habla en este capítulo algunas cuestiones de lo que Dios quería darles a los hijos de Aarón, a los levitas también. Quiere que ellos reciban las ofrendas, pero esas ofrendas, ¿de quién eran? Eran dirigidas pues a Dios. Dice el versículo 8, dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo también te he dado el cuidado de mis ofrendas. Entonces, si es el sumo sacerdote, Dios quiere que él esté a cargo de todas las ofrendas del pueblo de Israel, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel. Te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario las comerás, todo varón comerán de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo lo limpio de la casa comerás. Y les está diciendo: de aceite, de mosto, de trigo,
todo lo más escogido, las primicias de ello, que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Entonces Dios es muy específico. De lo mejor van a traer a mí. Pero quienes van a recibir es el sumo sacerdote, y va a ser también para que bendiga a sus hijos. Y quiero lo mejor de lo mejor, porque así presentan una ofrenda grata a mí, el Rey de Reyes, el soberano, pero también al sumo sacerdote van a bendecir. Y eso se recalca también. Los mismos levitas, hermanos, tenían que hacer exactamente lo mismo. Ellos seguían incluidos como el pueblo de Israel, y se les pide lo mismo. Fíjense aquí en el versículo 26, así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos para vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Y se contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Fíjense cómo dice el 29: de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ello ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Entonces, tanto los israelitas, las 12 tribus, y también los levitas tenían que dar lo mejor de lo mejor a Dios. Eso le recibía el sumo sacerdote, y eso hacía que ministrara a los hijos de Aarón, a los levitas. Quiero que reflexionemos en esto. Si yo soy un israelita y debo de escoger lo mejor de lo mejor, de mis cosechas, de los animales, también del diezmo de mis ganancias, era porque Dios lo merece. Dios es el que nos sacó de un pasado de Egipto donde éramos esclavos. Dios instituyó sacerdotes para que no muriéramos al tener comunión con Él. Entonces era algo que Él quería que su pueblo se acostumbrara a vivir de esa manera. Agradecido y de manera voluntaria dar lo mejor a Dios, porque Él es digno de ello. Y son sombras de las cosas que podemos aprender hoy como iglesia. Nosotros, hermanos, debemos de estar conscientes que también tenemos un sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4 nos habla al final lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, hermanos, al igual que los israelitas, nosotros debemos de dar lo mejor a Dios. ¿Y quién va a recibir eso? El sumo sacerdote, que es Cristo. Y Cristo, así como Dios le dijo a Aarón, todas esas ofrendas van a ser para tus hijos, me hace pensar lo siguiente: nosotros, al dar nuestra ofrenda a Dios, es para bendecir y darla directamente a Cristo Jesús, la cual Él va a distribuir a sus hijos. Y pensemos en un pasaje más. Fíjense cómo dice Mateo capítulo 25, los versículos 31 al 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a sus derechas: venid, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Entonces empieza a presentar Jesús de esa manera, en la cual muchos se van a sorprender de que
al dar su vida lo mejor de Dios, al tener una buena mayordomía como hijos de Dios y entregarle a Dios y administrar bien todos los bienes que tuvimos. Ministraron a Jesús, pero Jesús utilizó todos esos recursos para ministrar a sus pequeñitos de la siguiente manera. Es una figura de lo que nos vamos a llevar muchas sorpresas en el cielo al bendecir a otros hermanos en Cristo, a otros hijos de Dios que depositaron su fe en Él. Nosotros pudimos ministrarle al darles de comer, al darles de beber, al hospedar o recoger a los forasteros, cubrir a los desnudos, visitar a los enfermos y también a los que están en la cárcel. Todo este tipo de cosas, hermanos, son maneras en las cuales podemos servir a los demás, a nuestro prójimo, pero debemos de estar conscientes de que es una ofrenda a Dios. Si ministramos a los hermanos, si ministramos al pobre, a la viuda, al necesitado, es una ofrenda a Dios. Quiero que consideremos eso porque las recompensas son grandes. Jesús continúa. Cuando ellos decían, cuando te vimos forastero, te recogimos, o desnudos te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel, vinimos a ti, respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y de esa manera yo creo que podemos aprender del pueblo de Israel nosotros como iglesia. Si aquellos daban lo mejor a Dios para ministrar al que terminaba ministrando a los hijos de Aarón, los levitas, entonces nosotros también debemos de mostrar esa misma actitud, bendecir al pueblo de Dios, a aquellos necesitados, para que pues de esa manera no es tanto que busquemos las recompensas del cielo de manera directa con ese motivo, sino más bien adorar a nuestro Padre, dar gracias de manera voluntaria por las misericordias de Jesús, porque Él es nuestro intercesor. Él es el que evita que la ira de Dios venga sobre nosotros, porque su sacrificio fue perfecto, toma nuestro lugar. Él vive sin pecado, como vimos en Hebreos. Y que este pensamiento, hermanos, nos ayude a tener un día diferente, incluso una semana diferente. De eso se trata, exponernos día a día a la palabra de Dios, porque son situaciones que, aunque nuestra memoria no funcione tan bien en retención como nosotros quisiéramos, pero si llega a retener estos consejos sabios, estas guías del Espíritu Santo que nos da a través de su palabra, y la pudiéramos sostener por algunas horas en el día, podemos entrar a Dios en situaciones que nosotros ni nos imaginamos. Así que no dejemos de exponernos a la palabra, meditemos en cuanto a las enseñanzas que tiene para nosotros y no despreciemos el Antiguo Testamento. Dios les bendiga, hermanos.